Ahora sí, compañeros, ya saben, los que no han puesto sus nombres en la primera sesión, ya ahí ingresaba justo al ras de la hora. ¿Algún otro compañero? Vayan poniendo sus datos ahora sí, en esta sesión. Siguen ingresando algunos compañeros más. Le daremos un minuto más y les daremos para poder continuar, compañeros. Seguimos entonces, compañeros, con nuestra sesión. Hablábamos entonces de esa influencia que tiene este constitucionalismo norteamericano con el constitucionalismo mundial y esos puntos esenciales que hemos tocado y que de cierta manera pueden causar hasta un debate político
sobre esos temas, ¿no? Más allá de que es un Estado que de cierta manera no debería causar ningún tipo de resentimiento, sino más bien tratar de asimilar lo bueno que cada uno de los estados o de los países del mundo tienen en pro de la sociedad nuestra, en base a la cultura nuestra que tenemos y a la aplicación de las normas internacionales con la realidad social de nuestro país. Deberíamos entender más allá que estos países también han nacido de una época colonial, de que han venido colonizadores prácticamente a abarcar temas en territorios extranjeros como era este, así como también a nosotros nos ha sucedido, y que no necesariamente deberíamos incurrir y tener ningún tipo de resentimiento, sino más bien tratar de evolucionar por encima de esa situación. Pero ya vemos acá, compañeros, que son parte de nuestra sociedad, que con tal de quedar bien, al parecer, con un partido político, vienen y destrozan monumentos, demostrando resentimiento, donde ya una herida debería estar cerrada. Todos somos parte de esta sociedad. Yo pienso que todos somos indígenas originarios de estos territorios dentro de nuestro país, ¿no? Y más allá de que algunos se crean más indígenas que otros, hay que siempre tratar de culturizarnos tal vez, o más que todo estudiar en este sentido esta historia que nosotros no la tenemos que ver como algo superficial, sino algo muy de estudio profundo. Y que en derecho constitucional estamos tocando esos temas que para algunos tal vez son temas muy complicados o que de cierta manera nos causan molestia, pero que es necesario entender muy bien la influencia que tienen cada una de estos países, y es por eso que los estamos estudiando dentro del constitucionalismo mundial. Vemos entonces algunas características que tiene este constitucionalismo norteamericano. Ustedes están ahí en la página que tenemos en nuestro texto, están en imágenes. Lo estamos desarrollando tal vez un poco más de lo que hice allá o en otro orden distinto. No tendría que existir problema, compañeros. Nos remitimos entonces a la Constitución de 1787 de los Estados Unidos de Norteamérica, que de manera esencial ha sido escrita, se encuentra sistematizada en un cuerpo, o podemos referirle hasta codificada, estructurada mediante un preámbulo, como tienen todas las constituciones, 7 artículos que vendrían a referir la organización del Estado, y que conforme a la evolución de su sociedad y la necesidad, además, vienen a adecuarse otros 20 artículos o 27 en total sobre esta constitución de un país norteamericano. Reformas que incluso se las asume como innovaciones. Ya hablamos de una parte dogmática de la Constitución. Hablamos 1787, compañeros. Bolivia 1825, ¿cuántos años? ¿Y en cuántos años ha evolucionado mucho mejor, tal vez? Es una comparación sana y crítica que podemos realizar. Constitución de 1787, que se la asume como una constitución rígida, pues hablamos de enmiendas que viene a establecerse un procedimiento complejo, un procedimiento gravoso, que va a venir a regir el procedimiento legislativo, a fin de poder convocar una convención constituyente. Ya hablamos entonces de una convención constituyente que bien nosotros actualmente la conocemos como una asamblea constituyente. Hablamos de un congreso que va a tener que venir a aprobar cada una de estas enmiendas por 2/3 partes de los miembros. Hablamos de una mayoría prácticamente.
y que van a tener que ser ratificadas por 3/4 partes de la legislatura de esos estados que en ese momento ya habían nacido como federados. Otra de las características de ese constitucionalismo norteamericano es que se adopta por primera vez una forma de gobierno presidencialista y además de una forma de Estado federal, que en algunos países ha venido a repercutir, como México, como Brasil, hablamos del DF de México, Distrito Federal. No me digan que los mexicanos han innovado y de cierta manera lo han utilizado antes que Estados Unidos. No, la Revolución Mexicana es muy distinta, pero que asume ciertas características más allá de su revolución para poder ingresar a un federalismo. Brasil, lo propio, compañeros, estamos dando ejemplos de países que tienen este aspecto y que obviamente ya el hecho de tenerlos que asimilar de un país norteamericano, tal vez que nos ha dado los parámetros iniciales de este tipo de forma de gobierno, no tendría que existir un resentimiento con la finalidad de decir, no, esto no es algo nuestro, sino es una forma que tal vez pueda beneficiar a la sociedad. Vamos a ver algo de lo que son estas enmiendas. Voy a cortar acá. Voy a compartir. A ver. Estamos viendo entonces esta carta. Dice Carta de Derechos. Tenemos una fotografía. Han podido conseguir un PDF que tal vez nos pueda ayudar a ver de cerca algunos aspectos dentro de lo que es el derecho constitucional norteamericano y respecto a estas enmiendas que nacieron muy pocas dentro de esa primera constitución, pero que de cierta manera tenían ya clara la idea. Todos aquellos que se reunieron en ese tiempo no eran necesariamente personas ricas, sino más bien pensadores, personas que tenían ideales para poder constituir y que fueron parte de una situación compleja en ese país y que de cierta manera pueden haberla dirigido a fin de una vez tener algo concreto en ese territorio. Acá tenemos esa Carta de Derechos, nos dice respecto a las enmiendas norteamericanas. ¿Qué nos dice? Muy extendido entre los ciudadanos el temor de un nuevo gobierno central, se constituye, ¿no? Tenemos por la Constitución de los Estados Unidos, llega a ser demasiado poderoso, nos dice, motivo que propusieron enmiendas para proteger esa libertad. De esas propuestas se promulgan 10 que ahora constituyen la Carta de Declaración de Derechos en ese país. Las 10 enmiendas de Constitución, nos dice, o sea, lo que ahora se llama Carta de Derechos en ese país, porque estamos hablando de una enmienda inicial. Ustedes ya han debido escuchar, y muy bien vemos, no solo en películas, nos remitimos nuevamente a películas como un ejemplo tal vez, no necesariamente de qué manera ridícula lo estamos mencionando, sino como un ejemplo, con la finalidad de que ustedes entiendan mejor, se hablan de enmiendas. No me voy a abocar a la quinta enmienda para no tener que declarar en mi contra, en qué situaciones que ahorita vamos a ver qué nos refiere esa enmienda, o no me acuerdo si es cuarta, aquí está, ¿no? Si es la quinta enmienda. Vemos en las películas y obviamente en lo que es tal vez videos educativos. Acá nos vamos a basar a ver en estas pocas enmiendas que nacieron. No sé si alguno de ustedes quiere participar o decirnos algo respecto a este tema. Primera enmienda, 15 de diciembre de 1791. Obviamente eso nacía de un preámbulo, obviamente, ¿no? Teníamos un preámbulo como nos hemos referido. El Congreso no promulgará ley por la que se adopte una religión de Estado.
una religión específica o que prohíba el libre ejercicio de la misma. La religión desde siempre ha sido un aspecto muy importante dentro de cada uno de los estados. Más allá de tener que restringir la libertad de expresión o de prensa, algo que nace ya de la mano del derecho constitucional inglés, de poderse expresar además en contra de algo que no estuviese bien o en contra de un gobierno, no cortar esa libertad de expresión. Y aquí, ¿por qué de manera fundamental se hace mención? Porque sí es fundamental para el Estado, sí es fundamental principalmente para los que nosotros componemos la sociedad. La libertad de expresión o de prensa. ¿Qué tipo de gobierno puede aplastar, compañeros, esa libertad de expresión? ¿Qué tipo de gobierno puede venir a dirigir lo que pueda decir la prensa con tal de adoctrinarnos a cada uno de nosotros? Canales de televisión. Ahí está la importancia de estos partidos políticos de tener que comprar o tener de su lado a la prensa para mostrar una imagen distinta a lo que realmente acontece. Caso de Cuba. Hace unas semanas veíamos una situación compleja que parecía que se levantaban los cubanos. Cortan el internet, empiezan a presionar con grupos, no sé cómo definirlos, a esos grupos de presión en contra del mismo pueblo, cortan la prensa. ¿Frente a qué tipo de gobierno estamos entonces en esa situación? Cuando hay constituciones, 1791, compañeros, y está sucediendo algo aquí en 2021, ya casi 2022, una vergüenza. Situaciones que no deberían darse en esta actualidad. Es una opinión propia, compañeros. No sé si lo verán como algunos de ustedes o tal vez fuera de las aulas, alguien que pueda verlo como algo positivo, me parece ridículo, compañeros. Estas libertades que son plasmadas y por las cuales ha luchado algunos países y obviamente países centroamericanos y de Sudamérica, obviamente, de todo este continente, obviamente, son situaciones que son necesarias que tenga que existir en una constitución. La expresión, la libertad de expresión, el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y solicitar al gobierno la reparación de agravios, 1791, compañeros. No dar por bien hecho todo lo que un gobierno hace o dice o presiona o oprime. Segunda enmienda dice, por ser necesaria para la seguridad del Estado, de un Estado libre, una milicia bien regulada, no se restringirá el derecho del pueblo a poseer y portar armas ya desde 1791. Cada uno de los estados, obviamente, que nacen en Estados Unidos, hablamos de Estados Unidos, y realmente se ve una independencia o una autonomía total. Hablamos de autonomía normativa, económica, ¿no es cierto? Que hace rato estábamos hablando. Pero ya aquí, esta Constitución Central, que obviamente nos viene a decir que posteriormente a lo que nosotros conocemos con su carta, la Constitución, con estas enmiendas, viene a establecer una carta de derechos en Estados Unidos. El poseer armas. Y a partir de ahí, tiempo de paz no se alojará. Tercera enmienda, soldado en casa alguna sin consentimiento del propietario, ni en tiempo de guerra salvo del modo que pueda llegar a prescribir alguna ley. Hace rato hablábamos de la quinta enmienda, así estamos cerca. No se infringirá el derecho del pueblo a que personas, domicilios, papeles y efectos estén protegidos contra los registros y las incautaciones irrazonables, y no se expedirán a ese fin órdenes que no se justifiquen por un motivo verosímil, que estén corroboradas por juramento o afirmación, y en las que se describa específicamente, el lugar que deba registrarse, las personas o los objetos que han de aprenderse. Esa quinta enmienda que escuchamos de manera constante nos habla a no ser
o no responder de un delito capital o infame, no estar obligado, salvo por acto de acusación de un jurado indagatorio. ¿Por qué determinan esto? Porque prácticamente existía ese conflicto de presión en contra de la sociedad. Y es por eso que tratan de darle ese ímpetu de justo a algo que se estaba cometiendo arbitrariamente con anterioridad, ¿no? Nos habla de una excepción, dice, en las causas que se presenten en las Fuerzas Armadas Terrestres Navales o milicia, cuando se encuentre efectivamente de servicio militar en tiempo de guerra o de peligro público, perdón. Tampoco se juzgará dos veces a una persona por el mismo delito. Ahí tal vez ya hay la irregularidad hasta antes de la instauración de esta constitución, en la que se andaba procesando cada vez que lo veían al mismo tipo, tal vez 2, 3 veces, y le daban 3, 4, 5 condenas distintas, y hasta tal vez las sumaban, porque ya en estos países norteamericanos hay algunas penas, ya hay algunos estados en los que son las penas sumativas. En el caso de nuestra Constitución, ustedes ya saben, derecho penal seguramente ya han visto, no son sumativas. Imagínense, se aplica obviamente la más alta, pero imagínense la sumatoria de esos delitos. Yo pienso que la mayor parte de esta gente el día de hoy veía que golpeaban a un violador, incluso su sobrina de 11 años, ya sea por un u otro delito que pudiese existir dentro de esa situación concreta. Yo pienso que este tipo no sale ni en 50 años. Bueno, y debería ser un tanto más complicada también el tipo de utilización de las penas, pero es un tema muy aparte, ¿no, compañeros? Entonces, al mismo tiempo, de forma nos dice, exponga de nuevo a la pena capital o pena grave, no se le obligará en ninguna causa penal a declarar contra sí mismo, que seguramente existía y es por eso que vienen a determinar algo distinto, ni se le privará de la vida, la libertad o los bienes sin los debidos procedimientos de ley, ni se confiscará la propiedad privada para uso público sin compensación justa. ¿Qué hace con esa confiscación entonces otros estados? No lo utiliza él, entonces se lo quito para dárselo a otro. Otra idea de gobierno, otra idea distinta realmente a lo que nosotros tal vez vemos como justo. Hay personas y hay pensadores que apoyan esa idea. Socialistas, pero que ya vemos que en el socialismo de 2021 creo que no está funcionando esa idea. No lo digo porque sea de un partido específico, compañeros, sino también hay que guiarnos por creo que como ustedes me decían, ¿no? La lógica sobre temas específicos. Algo está mal, algo está bien, en pro, no de manera particular de uno mismo, sino de la misma sociedad, de la totalidad de ciudadanos que componen un Estado. Si lógico que nuestros representantes vengan a determinar normas que vayan en contra de los beneficios de un pueblo, pues, compañeros. Es ilógico que no digan nada frente a algún tipo de represión normativa en contra de un mismo pueblo. Si se deben a nosotros. ¿Quién es el soberano, compañeros, aquí en este país? ¿Quién es el que manda? Vamos a tener que llenar las calles de bloqueos. Vamos a tener que ir y morir en confrontaciones entre grupos sociales para hacer y demostrar a un Estado que está equivocado. Eso es ridículo. El Estado tiene que asumir bajo esa lógica tal vez que algo está mal y que aunque le impongamos en beneficio propio de un partido político, obviamente no va a poder, más bien va a repercutir demasiado. Entonces son situaciones que ustedes tienen que empezar a analizar, compañeros, situaciones que como abogados nos debemos al análisis de estas normas, que si bien alguno me puede decir, que la verdad a mí no me importa qué dice la Constitución norteamericana, porque ya es un país distinto, una realidad distinta y puede llegar a tener razón, pero sin embargo son parámetros iniciales que nos hacen entender mejor de dónde vienen estos parámetros de la Constitución.
¿Y por qué la estamos estudiando en Derecho Constitucional? Uno, porque prácticamente los vamos a ver plasmadas algunas de estas cosas que ya nos dicen estas enmiendas norteamericanas en una Constitución boliviana. Personas que han venido a determinar aspectos que nos ayudan a todo el resto de los países a determinar algo que es en pro de la sociedad, algo en beneficio de la sociedad, y no algo en contra de la misma. O es que estamos viendo acá que está yendo en contra o aplicándole, perdón, ahí a la sociedad mucha presión. No, está dando libertades. Libertades que no había con anterioridad y libertades que ahora se nos quiere quitar. ¿No? Ahí está el análisis de la Constitución, compañeros. Ahí está el análisis de esta evolución. Y no lo menciona aquí el autor solo porque le gusten los Estados Unidos de Norteamérica, sino más bien que es un ejemplo a poder rememorar y referir. Y vamos a ver la Constitución francesa, compañeros. Y esa es la que realmente va a venir a lapidar a todo el resto, porque realmente de ahí nacen los derechos humanos y que son instaurados no específicamente para sociedad, porque esta Constitución está hecha para los Estados Unidos, sino que van a instaurar derechos para el ser humano, para el conjunto total que existe en los diversos países que componen este mundo. Bajo esa atribución del hecho de solo por ser humano, tiene esos derechos. Y algunos dirán, pero qué discriminatorio, porque para todo hay siempre alguien que va a decir, no es suficiente. No, nadie está contento con nada. Y puede decir, ¿por qué no se extiende eso ya a los humanos? Muy bien, pero ¿dónde quedan los animales? ¿Dónde quedan estas otras especies? No sé, compañeros. Entonces vamos a tener que analizar y ver esos aspectos de manera profunda, pero mientras tanto los vamos a abarcar en nuestro estudio de Derecho Constitucional a la Constitución francesa, perdón, a la Revolución Francesa, y vamos a ver el Derecho Constitucional francés. Y ahí vamos a ver por qué no han sido tan cerrados los franceses en ver solo para su sociedad, sino más bien para ver el beneficio de un conjunto total de países. Vamos a quedar aquí, compañeros. Bueno, yo los veo cansados porque no participan, no dicen nada, no me están opinando ahí. Lo veo a Aldrin sin apellido. Me tienen que poner nombres y apellidos para ingresar, compañeros, para poderlos identificar mejor también y en algún momento hacerlos partícipes de la clase. Vamos a quedar acá, compañeros. La verdad espero que estén atentos siempre a todo lo que nosotros vamos refiriendo a la clase, ya vayan anotando también para el examen. No estamos tan cerca, pero tampoco tan lejos y tenemos pendientes nuestros trabajos prácticos que esperemos este fin de semana su docente pueda darse tiempo para poder subir y de esa manera ir desarrollando nuestras queridas prácticas, compañeros. Bueno, nos vemos entonces, compañeros. La siguiente semana creo que tenemos con ustedes. Y bueno, cualquier situación, ya saben que estamos para ayudarlos en lo necesario. Que estén bien todos entonces, compañeros. Nos vemos en la siguiente clase de Derecho Constitucional. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Hasta luego, doctor.